Fuerte pronunciamiento de Naciones Unidas sobre la situación en Venezuela. El relator de la ONU sobre la tortura indicó que el régimen de Nicolás Maduro violó el derecho internacional. En un informe presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo, el relator aseguró que Venezuela no respetó la normativa internacional al no prevenir actos de malos tratos contra manifestantes y detenidos, entre ellos al líder opositor Leopoldo López, quien se encuentra tras las rejas desde hace más de un año. Esa fue la conclusión a la que llegó el relator Juan Méndez luego de que el régimen venezolano no respondiera a su cuestionamiento sobre las condiciones de aislamiento que le fueron impuestas a López y las requisas violentas a las que fueron sometidos los líderes opositores Enzo Escarano, Daniel Ceballos y Salvatore Luquese en la cárcel militar de Ramo Verde. El documento señala que el chavismo es responsable de los sufrimientos físicos y mentales de López y otros presos políticos y de manifestantes, pues según el experto de la Organización de Naciones Unidas, las autoridades no tomaron medidas para prevenir la violación de su integridad, ni actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, acciones con las cuales violaron sus derechos. Venezuela no ha respondido, por lo que he redactado mis conclusiones basadas en la falta de respuesta, pero también obviamente en lo que sé de los casos, y llegué a la conclusión de que el gobierno ha violado los derechos de los reos. Pero como ha pasado mucho tiempo y he pedido detalles de quién estaba siendo investigado, sobre qué y si se había llegado a la conclusión de qué tortura y malos tratos había producido, y como no hubo respuesta, llegué a la conclusión de que mi información era suficientemente creíble y por lo tanto concluí que, al menos en esos casos, hubo violación de la prohibición de los malos tratos. El Foro Penal Venezolano, una organización defensora de los derechos humanos en Venezuela, se pronunció sobre este anuncio de Naciones Unidas. Aseguró que las decisiones de la ONU son significativas, incluso más que las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro el pasado lunes. El director ejecutivo de la ONG, Alfredo Romero, se mostró sorprendido ante la reacción del líder chavista, Nicolás Maduro, quien según él está más preocupado por las sanciones emitidas por el presidente Barack Obama que por lo anunciado por el relator de la ONU sobre la tortura. A esta hora establecemos contacto en vivo en Caracas, Venezuela, con Carlos Daniel Moreno, abogado especialista en Derecho Penal e integrante del Foro Penal Venezolano. Abogado Moreno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el informativo. Muy buenas tardes. Usted dice que le sorprende la reacción de Nicolás Maduro a las sanciones impuestas por Estados Unidos porque considera más grave el señalamiento que hace la ONU respecto a que Venezuela violó el derecho internacional. Sin embargo, no solamente lo violó por no haber tomado previsiones para que no se violaran los derechos humanos de Leopoldo López y los otros detenidos. Fue más allá, incluso él mismo provocó y violó reiteradamente y sigue violando los derechos de estos detenidos. Bueno, nosotros compartimos en todos y cada uno de sus términos el comunicado y la exposición expuesta por el director ejecutivo del Foro Penal, el doctor Alfredo Romero. Nosotros estamos total y absolutamente convencidos de que los pronunciamientos de la ONU son aún más graves que los pronunciamientos que pueda tener el gobierno norteamericano. Reiteradamente en el territorio nacional, tanto en los tribunales, en las audiencias de presentación, audiencias preliminares, audiencias de juicio, el Foro Penal Venezolano y los abogados que integran esta organización no gubernamental han oportunamente hecho todas y cada una de las denuncias relativas a la violación de los derechos humanos de los detenidos con ocasión de las protestas y de los líderes políticos, así como también alertado sobre la situación de los exiliados. Eso es una constante de la organización en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos. Ahora bien, nosotros vemos con mucha preocupación de que el gobierno en algunos casos ha sido muy diligente en atender las denuncias y solicitudes de algunos grupos en defensa de los derechos humanos o de algunas personas en particular y desestima totalmente o guarda silencio, como ocurrió en este caso con el pronunciamiento del alto comisionado. Eso es alarmante, es preocupante porque en materia de derechos humanos, tal como lo ha señalado Alfredo Romero en reiteradas ocasiones, no hay medias tintas. ¿Se violan o no se violan los derechos humanos? Se encuentra Leopoldo López en una situación de vulnerabilidad de los derechos fundamentales que goza como persona humana. En opinión de
nosotros sí, a Leopoldo López se le han sido cercenados, quebrantados y vulnerados todos sus derechos fundamentales, pero Leopoldo evidentemente que es visible por ser un líder nacional de la oposición, pero también tenemos casos como el de Renzo Prieto, por ejemplo, que es un estudiante de la Universidad Politécnica del Táchira, del UPEL, sí, un estudiante del área de educación, a quien también, en las mismas condiciones, abogado, de la misma manera, se le han sido quebrantados también sus derechos fundamentales. El pronunciamiento, la decisión de la ONU de decir que en Venezuela no se impiden las torturas, está hablando de varios señalamientos, entre ellos el que usted comenta, un aislamiento prolongado de Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde, también los actos de malos tratos y las torturas contra los manifestantes que han sido denunciadas en diferentes oportunidades. Le pregunto si el deber de un Estado es garantizar la protección a los derechos humanos de sus ciudadanos, incluso de los que puedan ser considerados responsables de actos delictivos o críticos del gobierno. Entonces, ¿Nicolás Maduro está siendo cómplice de esta tortura? Mire, Venezuela es parte de todos los sistemas de protección de derechos humanos. Lamentablemente denunció hace un año la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, pero Venezuela, en su texto constitucional, concretamente el artículo 46 de la Constitución, y en todos y cada uno de los tratados y pactos internacionales relativos a derechos humanos, Venezuela ha ratificado los mismos y se ha comprometido a la defensa de los derechos humanos. Lo que nos preocupa a nosotros, del presidente de la República, es el sesgo con el que él muchas veces aborda el tema de los derechos humanos. El presidente de la República es el presidente de todos los venezolanos, no es el presidente de una parcialidad política. Yo lo único que le pido al presidente Nicolás Maduro como venezolano es que él atienda todas y cada una de las denuncias que familiares, activistas y defensores de derechos humanos le presentan. No puedo valorar si él es cómplice o no es cómplice, porque el Estado venezolano o el poder público en el Estado venezolano se encuentra dividido en ramas. En todo caso, le corresponde al defensor del pueblo, en este momento Tarek William Saab, atender con la diligencia y con la prontitud debida todas y cada una de las denuncias que le son presentadas. Carlos Daniel Moreno, abogado especialista en Derecho Penal e integrante del Foro Penal Venezolano, muchas gracias por atender al informativo NTN 24. Gracias.